Y continuamos recorriendo el país para dar cuenta de la gestión sanitaria, del estatus sanitario también de cada distrito. Nos vamos a la provincia de Santa Fe. Hace algunos minutos nada más se dio a conocer que Nación advierte que Rosario debe redoblar los esfuerzos para evitar la expansión de contagios y no retroceder de fase. Para conocer la situación de la ciudad y cómo se está trabajando también, le damos la bienvenida al secretario de Salud Municipal, Leonardo Caruana. Ya lo tenemos en contacto. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Un saludo a todos, gracias por invitarme. Bueno, agradecidos nosotros por la predisposición. Lo decíamos un poco en la introducción, venimos recorriendo el país, dando cuenta de la situación y de la gestión sanitaria de cada distrito. Bueno, Rosario es una de esas ciudades que es noticia. Consultarle cuál es la situación sanitaria actual y de qué manera están trabajando. Bien, bueno, la verdad que primero tenemos que analizar la evolución desde los primeros casos con una situación en relación donde los casos confirmados que teníamos tenían que ver con antecedentes de viaje al exterior y con un cierre de un brote y un impasse de más de 25 días sin casos confirmados. Y después, a partir de la complejidad en todo el país, particularmente en el AMBA, donde la gran cantidad de casos impacta también en las personas con trabajo esencial, que van y vienen y que tenemos, como gran parte de las ciudades del país, una conectividad importante con esa región, se empiezan a dar casos con antecedentes, encontrando a la ciudad con una gran habitualidad en el funcionamiento, tanto de las áreas económicas, sociales, espacios recreativos, afectivos. Eso hizo que el número de contagios y los casos cambiaran la dinámica, porque ha aumentado ese número de casos. Nosotros vemos un ascenso en el número de contagios y de los contagios que se dan alrededor, tanto en ámbitos familiares, afectivos, como en ámbitos laborales, sobre todo en los trabajos donde encontramos encuentros o donde los equipos se encuentran, tanto comisiones directivas, reuniones de empleados, lugares de office o donde se va a comer. Y allí es donde empiezan a aparecer también algunos casos que ya no tienen explicación con el contacto del viaje al AMBA, sino que se empiezan a dar y se define circulación comunitaria. Por eso, si bien nosotros tenemos una evolución favorable del número de casos en la panorámica total de la ciudad, cuando uno analiza en profundidad estamos en una situación de mayor riesgo y por eso queremos seguir redoblando los esfuerzos que creemos que hasta aquí fueron muy importantes, que es la alerta temprana, la intervención oportuna, el trabajo territorial de cada uno de los casos para aislar preventivamente, analizar cada una de las situaciones y no tener, no vamos hacia un camino de contagio cero, pero sí de contagios lo más controlado posible, que nos permita seguir teniendo el funcionamiento de la ciudad en términos generales, ajustando los encuentros familiares y afectivos, porque nosotros ya hace 15 días que hay una suspensión de estos eventos, que ayer Nación define, hacerlo durante estos días, y mirar todos los días todos los indicadores. No hay ningún indicador por sí solo que permita retroceder de fase, pero sí el índice de duplicación, la afectación de los adultos mayores, si hay saturación de los servicios de salud. Todos estos serán elementos para ir valorando si tenemos que pensar en alguna restricción. Hoy lo único que tenemos es un número de contagios aumentados y un tiempo de duplicación disminuido, pero el funcionamiento de los servicios de salud, la tasa de letalidad, la afectación a los adultos mayores no son indicadores hoy que demuestren gravedad en el análisis. De todos modos, somos exigentes y queremos seguir trabajando y decimos siempre que no hay esfuerzo de las áreas municipales, provinciales y nacionales que no esté acompañada de la responsabilidad social más colectiva, porque
la pandemia, el análisis de un pico, el análisis predictivo no se hace, digamos, con anterioridad, sino que justamente el pico y la posibilidad de abordarlo va a depender mucho de los esfuerzos de todas las áreas sociales, trabajadores, jóvenes y adultos mayores. Y hemos visto relajamiento, por eso lo estamos trabajando intensamente y los medios de comunicación son uno de ellos, que a veces el encuentro afectivo, el encuentro familiar o algún sector de adultos jóvenes que quizá impacte menos desde el punto de vista clínico esta enfermedad, pero si hay relajamiento de ellos, nos aumenta el número de contagio en los adultos mayores, que son los que hoy necesitan la internación y necesitan los servicios de salud, porque son ellos los que la pasan peor. Por eso el trabajo sigue siendo con una responsabilidad de todos, como en los primeros días del distanciamiento obligatorio, ese esfuerzo que hicimos todos para sostener la cuarentena, para abordar las problemáticas de salud mental, para aprender nuevos protocolos y nuevos cuidados. Bueno, la pandemia nos está enseñando y ya sabemos cosas nuevas, pero estas hay que aplicarlas en esta etapa de gran habitualidad y funcionamiento de la ciudad. No es este el momento para ningún lugar del país de que ningún sector tome atajos y piense que puede decidir y abordar cosas solos. Este es un abordaje que sigue siendo colaborativo y comunitario, con las responsabilidades de cada uno para poder tener lo que tenemos en el país, lo que tenemos en la provincia y en distintos lugares, una evolución que no ponga en crisis los sistemas de salud. Claramente. Caruana, quería consultarle, bueno, obviamente si ustedes lo han implementado hace 15 días como medida, eso da cuenta, ¿no?, de cuál es la percepción que tienen de la restricción de los encuentros, pero en la provincia de Córdoba se observó cómo 15 días después del Día del Padre comenzaron a multiplicarse los casos. Hoy veíamos que en Tucumán el gobierno indicaba que estaban pagando los costos del Día del Amigo. ¿Qué impacto tiene en la gestión sanitaria? ¿Qué impacto tiene en la situación sanitaria de un distrito este tipo de encuentros? ¿Cómo terminan impactando? ¿Qué pudieron observar ustedes? Bien, primero, cuando nosotros estudiamos la génesis de los contagios que nos llevó a disminuir los encuentros familiares y a volver a insistir en el teletrabajo, en las reuniones de equipo por Zoom o por estas distintas tecnologías digitales, porque veíamos que el 30% de los contagios se daban en encuentros familiares, el otro 30% en encuentros afectivos y el 40% en encuentros laborales en ámbitos comunes. Por eso trabajamos fuertemente y porque creemos que ahí existe un relajamiento. Primero vimos que había cosas que se hicieron y que no se tenían que hacer, como algunos espacios asados, pijamadas, baby shower, es decir, eventos de mucha gente, de muchas horas, que impactaba en el trabajo epidemiológico de tener que aislar a mucha gente. Y por otro lado, algún relajamiento en los lugares de trabajo, no en el trabajo individual, pero sí después cuando vamos a la cocina o vamos a discutir o nos encontramos con los equipos a trabajar tanto en áreas privadas, empresarios, empresas, como en áreas públicas y también en instituciones de salud. Por eso volvimos fuertemente a recalcar los elementos de protección personal, el uso riguroso, sobre todo de los trabajadores esenciales que van y vienen al AMBA, que ellos no hagan encuentros sociales y afectivos, y también la disminución de este encuentro que tiene su impacto, lo vimos en estos días, en la utilización de los espacios públicos. Bueno, también lo decíamos estos días, estar al aire libre es un hecho que modera y disminuye las posibilidades de riesgo, pero si estamos al aire libre todos juntos y compartimos el mate y no utilizamos la máscara casera, el tapaboca correctamente, el aire por sí solo le estamos dando un atributo que no tiene. Por eso sigue siendo el cuidado y sigue siendo esta una etapa donde tenemos que ir y volver de acuerdo a flexibilizaciones, restricciones. Nosotros somos partidarios, primero, de salir de poner fechas o de decir que este va a ser el último esfuerzo. Nosotros estamos en otra habitualidad, en un proceso distinto, no tenemos una vacuna y un tratamiento específico. Y si hay algo que ha desnudado la pandemia es
traslados lineales de comportamientos del virus de un país a otro. Se comporta de acuerdo a los contextos sociales, culturales y políticos, a la posibilidad y a la historia de los servicios de salud, entonces, y fundamentalmente a la confianza que se pueda construir con la población. El Estado encuentra un límite en la vida íntima y cotidiana de las personas, y es bueno que tenga ese límite porque, lo decimos siempre, el Estado tutelar vulnera derechos. Y también la cuarentena y los distanciamientos más duros encuentran límite hoy después de 120 días. Por eso creemos que fundamentalmente hay que trabajar en la confianza, en lo colaborativo y en creer que justamente salimos, hasta que no haya vacuna, con cambio de nuestros hábitos. Y esto no es una última etapa, es una etapa más en donde conocemos muchas cosas, pero todavía nos falta mucho por conocer. Por último y brevemente, quería consultarle por el sistema de salud. Nos gusta ir mostrando los contrastes en nuestro país. La semana pasada hicimos contacto con Río Negro. No tienen gran número de casos, pero tenían un sistema sanitario ya colapsado antes de la pandemia. Estuvimos hablando con los diputados santafesinos Contigiani y Litfitz también hace algunos días, y nos decían que para Santa Fe el caso era particular porque, si bien tenían un número importante de contagios, tenían un sistema de salud sólido y todavía tenían gran porcentaje en UTI de camas sin utilizar. ¿Cuál es la evaluación que hacen ahora del sistema sanitario? Bueno, el sistema sanitario, la verdad que nos permitió también esa evolución, digamos, no alta de la curva, en seguir organizando, ampliando las camas de terapia. Nuestra infraestructura pública, tanto hospitalaria como de centros de salud, es de mucha, digamos, de mucha jerarquía en relación a que también en un momento de crisis como fue la década de los 90 se decidió construir infraestructura pública muy importante con presencia de centros de salud. Creemos que la pandemia se aborda desde el centro de salud en el territorio hasta la cama crítica de terapia intensiva. Hoy el porcentaje de ocupación es bajo. Nuestro trabajo de mayor intensidad tiene que ver con el seguimiento, el aislamiento de la población. Hoy tenemos una tasa de letalidad muy baja en relación a la afectación de los adultos mayores, y también la tasa de internados en terapia es baja. De todos modos, no hay sistema de salud que haya podido estar por encima de las necesidades si no hay cuidados en relación a los contagios. Tenemos un sistema de salud importante, con una fuerte articulación con el sector privado, pero para cuidar ese acceso al sistema de salud tenemos que tener los contagios lo más controlado posible. Por eso trabajamos en los dos ejes, en seguir aceitando con entrenamiento de protocolos, simulacros, para evitar tener contagio de los trabajadores de la salud, es decir, cuidar a los que cuidan, pero por otro lado, fuertemente en la responsabilidad y en las medidas más generales que evitan que esos contagios sean exagerados. ¿Nivel de contagios en el personal de salud? Bueno, hemos tenido un importante nivel de contagios en relación al porcentaje general, que tiene que ver con algunos conglomerados. Nuestros primeros conglomerados fueron de trabajadores de salud esenciales que iban y venían al AMBA, donde había circulación comunitaria. Entonces, para sacar un porcentaje más estimado y que sea un promedio, tenemos que esperar un poco, porque cuando se empiezan a dar más casos con circulación comunitaria, ese porcentaje disminuye. De todos modos, al haber tenido en instituciones y en varias instituciones privadas trabajadores de salud con pacientes y con un riesgo más alto que tienen ellos, nos ha dado un número importante que después impacta en el número general. Claro, claramente. Leonardo Caruana, secretario de Salud de la ciudad de Rosario, muchísimas gracias por el contacto. Ha sido muy amable. Retomamos en cualquier momento. Muchísimas gracias y a disposición para seguir conversando. Un saludo para todos. Hasta luego. Claro que sí.